Papito Dios, gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Eres fiel, Señor, porque dices que cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú ibas a estar y lo creemos, Señor, y sabemos que estás aquí. Y, Señor, necesitamos recibir de tu palabra, Señor. Como recién decíamos en la adoración que cantábamos, tenemos hambre, Señor. Y ese hambre, Señor, puede ser saciada por tu palabra, que es pan para nuestro espíritu, para nuestra alma. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables en esta noche, que utilices estos versículos que hoy, Señor, vamos a leer, que nos hables a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, Señor, y que nos des la fortaleza, Señor, para poder ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta palabra que hoy voy a compartir habla acerca de Enoc. Y si le pudiese poner un título a esta palabra, se llamaría El camino de Enoc. Vamos a ver por qué este título. Le invito a abrir su Biblia en Génesis 5:22. Génesis 5:22. Y dice así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Lo leemos de nuevo? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Ok, ya nos queda esa información. Le invito a leer Hebreos, capítulo 11, versículo 5, en la Biblia de las Américas. Viene hablando de la fe y dice: por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Amén. En otras versiones también dice: fue obediente y agradó a Dios, por eso lo trasladó. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces es muy fácil, como venimos, viene hablando de Enoc. Vemos por la palabra que Enoc caminó 300 años con Dios y Dios lo trasladó, se lo llevó al cielo. Tuvo un traslado. Usted sabrá que existen traslados verticales, como por ejemplo el de Enoc, como por ejemplo el de Elías, y traslados horizontales, que son aquellos traslados de un lugar a otro, como por ejemplo el caso de Felipe. Pero lo interesante, o lo que quisiera rescatar de estos 2 versículos que acabo de citar, es esto de que Enoc caminó con Dios. El otro versículo dice que agradó a Dios y que Dios lo trasladó, se lo llevó, no pasando por muerte. Entonces, vamos a hablar de un poquitito como 3 pasos o 3 escaloncitos. Primer escalón, caminó con Dios. Segundo escalón, agradó a Dios. Y tercer escalón, es arrebatado, es llevado, es trasladado. Podemos hacer un paralelismo con la iglesia. La iglesia también debe caminar con Dios. La iglesia del Señor le agrada a Dios. La iglesia es arrebatada para las bodas del Cordero. Amén. Hay como un paralelismo a grandes rasgos, ¿verdad? Vamos a hablar de la iglesia como novia, como que va a llegar a ese altar. Entonces, en un primer escalón camina, hay todo un trabajo o un tiempo de perseverancia en lo que es caminar con Dios, caminar. Segundo paso, agrado a Dios, o segundo escalón. Ya luego, en el tercer escalón, estoy listo para ser arrebatado, para ser trasladado. ¿Cuántos son iglesia del Señor y quieren ser trasladados a las bodas? Amén, todos queremos ir. Pero debemos ser esa iglesia que se prepara, esa iglesia que hace esta especie de caminar o esta especie de escaloncitos,
¿verdad? Ese es el proceso que tiene la iglesia que quiere ser arrebatada. Bien, tengamos eso a mano, por un lado, y por otro lado vamos a leer Efesios 4:11, un versículo que hemos compartido muchas veces, que el pastor lo ha enseñado muchas veces, pero vamos a seguir estrujando la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es fuente de vida, inagotable. Reina Valera 960 y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Viene hablando acerca de Jesús y que Jesús, luego de su obra redentora, ese pasaje explica, dice que Él dio regalos, domas a los hombres. Esa palabra doma significa regalos en forma de hombres. Es por eso que el Señor nos regaló a nosotros los 5 ministerios que aquí vemos, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelísticas, pastores y maestros. Ok, seguimos leyendo. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar, y lo vuelvo a leer porque en otras versiones lo explica también de una manera un poco más, que nos hace entender de otra manera. A fin de perfeccionar, a fin de capacitar, de traer ordenamiento, de traer una adecuada organización, a fin de preparar a su pueblo. Les estoy leyendo lo que dicen otras versiones, como para que nos quede más claro el concepto. ¿Para qué están los 5 ministerios? ¿Cuál es el propósito de los 5 ministerios? Perfeccionar, a los cuales les podríamos agregar. Perfeccionar, capacitar, ordenar, organizar, preparar a su pueblo. Muy bien, entonces, ¿a quiénes constituyó? A los 5 ministerios. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar, organizar, edificar a los santos. ¿Para qué van a ser edificados los santos? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a funcionar? Bueno, yo saqué palabras de la traducción PDT que dice así, hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser maduros. Y otra versión dice, y hasta compartir su perfección, es decir, ser perfectos como Él. Miren la tarea de los 5 ministerios, que tienen como propósito hacer todas esas cosas en nosotros, en sus santos. Amén. Entonces, es la manera que Dios usa estos regalos con forma de hombre para ministrar a nosotros que somos la iglesia, para adornar, para preparar, para capacitar, para dar orden a la novia que se está preparando para agradar a Dios, para caminar con Dios como Enoc y ser arrebatada. La novia no puede ser capacitada, ordenada, perfeccionada, adornada, si no está el poder de los 5 ministerios. Esa novia que está, a ver si lo explico de otra manera, esa novia que está caminando hacia el novio, no puede avanzar, no puede agradar a Dios si no están presentes los 5 ministerios. ¿Amén? Ok, me alegro que lo entienda. Necesitamos ser ministrados por los 5 ministerios, con el poder que hay en los 5 ministerios, para ser transformados en esa iglesia que se va a casar con el Señor. Miremos lo que dice 1 de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Y Habacuc 3:4 dice, y el resplandor
fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. A ver, los 5 ministerios, podemos decir, o es figura, o mejor dicho, la mano de Dios es figura de los 5 ministerios, por los 5 dedos. Entonces la mano de Dios, no la mano de Dios de ningún jugador, no se equivoque, sino que la mano de Dios, todopoderoso, utiliza a los 5 ministerios para ministrarnos. Porque en la mano de Dios, dice el versículo de Habacuc, dice, estaba escondido su poder. El poder transformador de Dios está bajo los 5 ministerios que el Señor nos ha dado en su gracia. Ahora, esa novia que se está preparando, porque dice la Biblia, quisiera que podamos por ahí pasar rápidamente, Apocalipsis 19:7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Nosotros, si queremos ser la esposa de Cristo, tenemos que prepararnos. Y esa preparación, ese caminar, como el de Enoc, ¿verdad?, que caminó 300 años y fue arrebatado, la iglesia del Señor también va a caminar, va a ser perfeccionada, va a ser transformada, va a caer bien, iba a decir, pero es una manera un poco como un hacha, va a agradar a Dios, entonces también va a ser arrebatada. Gloria a Dios. Me viene a la cabeza esa canción de Montaner que dice, y cuando llueve te gusta caminar, ¿verdad? Vas abrazándome, porque esta es una relación de amor. El apóstol Pablo habla de la relación de un hombre con una mujer, de un matrimonio, y esto es figura de la relación entre Cristo y su esposa, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, en ese caminar tenemos que ser transformados. Bien, esto es la introducción. Entender que Enoc caminó, agradó a Dios y fue arrebatado. La iglesia tiene que caminar, tiene que agradar a Dios para ser arrebatada y ser llevada a las bodas del Cordero. Pero la iglesia no lo puede hacer si no tiene los 5 ministerios, las 5 unciones, los 5 vinos, influyéndola, trabajando con ella, transformándola y poniéndola bien linda para su novio. Amén, hasta ahí estamos bien. Entonces, como necesitamos a los 5 ministerios, vamos a mirar en la Biblia, en figura de sombras, a los 5 ministerios actuando sobre nosotros, sobre todos aquellos que conformamos la iglesia, esposa. Por ejemplo, así como Enoc caminó, la iglesia tiene que caminar en lo magistral, que es uno de los 5 ministerios que recién mencionamos. Vamos a mirar Salmo 119, 133. Y dice así, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Lo vuelvo a leer porque es cortito. Los versículos que son cortitos los podemos volver a leer. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Amén. Ahí habla de la palabra y la palabra está relacionado al ministerio magistral. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que sucede que es interesante, es bueno y es muy lindo, que es el pasaje en que Rebeca es llevada por Eliezer sobre los camellos y lo podemos leer, ¿verdad? Génesis 24, 64. ¿Recuerda ese pasaje? Eliezer, está llevando a Rebeca sobre los camellos, que los camellos son figura de los ministros. Están llegando ya a donde vivía Isaac, que era su futuro esposo. Dice este versículo que les acabo de decir, 24,
64 de Génesis, dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado. Dijimos que el criado es figura del Espíritu Santo. No lo dije. Bueno, es figura del Espíritu Santo. Perdón. ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le había respondido, este es mi Señor, figura de Cristo. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Es muy interesante cómo Rebeca ve de lejos a Isaac y pregunta por él, quiere conocerlo, quiere tener alguna data de él. Y eso es la iglesia que va a casarse. Amén. Entonces la iglesia, el comportamiento de la iglesia antes de casarse es cuando ya lo vio de lejos, empieza a preguntarle al Espíritu Santo cómo es Él. Y ahí viene otra canción. ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar se...? No, pero... Pero la iglesia empieza a preguntarle al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos enseña, nos lleva a toda verdad y nos empieza a mostrar a Jesucristo. La iglesia que va a casarse con el Señor empieza a tratar, a tener un tratamiento con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que hace es llevarlo a Jesucristo. Mira, este es el con el que te vas a casar. Este es tu esposo. Este es Jesucristo. Y así Jesucristo también lo lleva al Padre, porque quien ve al Hijo también ve al Padre. Pero bueno, esa es otra instancia. Pero en este momento en que la iglesia va a casarse y está pronta ya a consumar ese casamiento, es el momento en donde la iglesia empieza a interesarse de una manera especial por conocerlo a aquel con el que se va a casar. Ahora, las características de ese con el que se va a casar, su carácter, su personalidad, sus gustos, están plasmados en la palabra. Es por eso que es importante el ministerio magistral, porque el ministerio magistral, con la unción del Espíritu Santo, nos enseñan quién es Cristo, qué es el propósito que tiene Cristo con mi vida. El Espíritu Santo, por medio de su palabra, me dice qué es lo que Cristo está esperando de mí y de usted. ¿Qué es lo que qué propósito tiene Cristo con mi vida? En este tiempo nosotros tenemos que trabajar con el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos lleve a conocer más a Jesucristo. Pero la única manera de conocerlo a Jesucristo es por su palabra. Jesucristo, dice la Biblia, Él es el Logos, es la palabra. Jesucristo es la palabra y la palabra es Jesucristo. Dice la palabra en Juan que Él es la palabra encarnada. Amén. Entonces, el Espíritu Santo por ahí te habla con voz audible, por ahí te habla de alguna manera o hace hablar a alguien para que ministre tu vida y está bien, pero te va a llevar a la palabra. ¿A dónde te va a llevar el Espíritu Santo? A leer la palabra. Porque la palabra es la palabra profética más segura. Claro, puedo ver una palomita que para ahí en el borde del muro de mi casa y por ahí me hace así y dice, bueno, con Dios está todo bien. Jesús es así o asá. Ok, usted puede tener una experiencia. Después lo analizaremos a la luz de la palabra. Pero justamente eso es lo que le estoy diciendo. El Espíritu Santo te va a llevar a la palabra a conocer a Jesucristo. ¿Cómo es tu futuro esposo? Está ahí en la palabra. ¿Qué es lo que le gusta a tu futuro esposo? Está ahí en la palabra. La iglesia debe preguntar, Espíritu Santo, mostrame, llévame a Jesucristo. Quiero conocerlo más. Y claro que son buenas y edificantes las experiencias espirituales. Pero hay que ir a la palabra, la experiencia sobrenatural que debemos anhelar también es la palabra revelada.
que deje de ser un logos únicamente y comience a ser un rema para mí. Es decir, logos es la palabra escrita, pero la palabra rema es la palabra vivificada que me toca en este momento para mi situación personal o para la situación actual de la iglesia. Si no, solamente se queda en papel y tinta. Pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene el ministerio magistral, entonces esa palabra es como que toma vida para mí, en este momento, y ministra mi vida. Amén. Ahora, es inmensurablemente buenos los beneficios de la palabra. Yo hoy me tomé unos minutitos rápidamente para observar el Salmo 119. Es muy largo, pero si usted mira ese salmo, va a encontrar varias referencias hacia la palabra, hacia lo maravilloso y todas las características que tiene la palabra del Señor. Solamente le voy a citar 12. Amén. Por ejemplo, número 1. En la palabra podemos guardar pureza. Salmo 119:9. Se los leo. Si usted quiere copiarlos, después mire el video. Nos aleja del pecado. Salmo 119:11. Nos trae deleite. Salmo 119:16. Nos trae fortaleza. Salmo 119:28. Nos da vida. Salmo 119:50. Nos mantiene en el camino correcto. Salmo 119:67. Es la luz a nuestros pies. ¿Se recordará ese salmo? Que es el Salmo 119:105. Nos libra de la iniquidad. Salmo 119:133. Es un gran botín hallado, dice el Salmo 119:162. Nos da entendimiento. Salmo 119:169, el versículo. En ella hay liberación. Salmo 119:170. Y número 12, nos da consuelo. Salmo 119, versículo 50. Mire todos los beneficios que tiene la palabra de nuestro Señor. Guardamos pureza, nos aleja del pecado, nos trae deleite, nos trae fortaleza, nos da vida. Bueno, todos los que mencionamos, todos los que están ahí en el Salmo 119. Claro que necesito la administración de la palabra para que la palabra trabaje a través del ministerio magistral. Amén. El ministerio magistral nos enseña a discernir las enseñanzas del Señor. El ministerio magisterial cumple la función de abrirnos los oídos para que podamos recibir la semilla de la palabra del Señor. Entonces, la iglesia que está caminando y busca agradar a Dios como lo hizo Enoc, lo que vimos ahora es que necesita ser ministrada por el ministerio magistral. Amén. Ok. Número 2, caminar en lo apostólico. Y vamos a mirar como referencia el Salmo 37:23. Dice, por el Señor son ordenados los pasos, estamos hablando de caminar, ¿verdad? Son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. ¿Por qué lo relacionamos con el ministerio apostólico? Bueno, porque una de las funciones del ministerio apostólico es traer orden. Orden en el caminar de la iglesia, orden en nuestro caminar particular. Entonces, la iglesia que se prepara para irse con el Señor es una iglesia en orden, en orden. El cristiano que es parte de la iglesia esposa es un cristiano ordenado. Y no estoy hablando si usted ordenó su ropa, tendió su cama o hizo algo en su casa para mantener el orden. No. Estoy hablando de nuestras vidas en orden.
nuestras vidas en orden. Hace poquito el pastor nos habló acerca de un pasaje en la Biblia, ahora no recuerdo muy bien, pero nos enseñaba con total claridad de que la iglesia que sale de la tierra es una iglesia orden, que está en orden. Entonces, queridos hermanos, yo tengo que preguntarle a la luz de lo que estamos leyendo, ¿su vida está ordenada? ¿Su familia está ordenada? ¿Su vida espiritual tiene el orden que Dios quiere? Bueno, eso es algo para pensar y que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Porque por ahí hay cosas que olvidamos, que están desordenadas, ¿verdad? Como ese que tiene un galpón en el fondo de la casa y el galpón está desordenado. Pero, queridos hermanos, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos guíe por medio del Espíritu Santo a entender o a darnos cuenta en qué cosas estoy desordenado. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que es si cada uno de nosotros pudiese tener orden, pero no siempre estamos totalmente ordenados. Pídale al Señor, Señor, móstrame en qué tengo que ordenarme. Sea ordenado en las cuestiones espirituales y en todas las áreas, Sea ordenado en todas las áreas. Porque usted puede decir, bueno, pero yo tengo mi vida espiritual en orden. Sí, pero después va y te cuelga de la luz. Eso no es orden. Sí, pero después se cuelga del cable, pero eso tampoco es orden. O debe 10 años de impuestos. Hermano, póngase en orden. Debo 20 años de patente. Ordene su vida, ordene su casa, ordene su situación matrimonial. No, porque estamos juntados hace 25 años, no sale. Hermano, procure, dentro de lo que sea posible, procure ordenarse. Porque el Señor es orden. Y cuando nos ponemos bajo la influencia del poder apostólico, tiene que provocar en nosotros cambio. Y ese cambio, uno de los cambios, es estar ordenados. Gloria a Dios. Ya hablamos de caminar en lo magistral, caminar en lo apostólico, número 3, caminar en lo pastoral. La iglesia tiene que caminar y agradar a Dios en lo pastoral. Y vamos a leer Salmo 40, versículo 2, la Biblia de las Américas. Dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Por eso hablamos de caminar, porque afirmó sus pasos. Pero ¿qué hizo el Señor? Me sacó del hoyo de la destrucción y del lodo cenagoso. ¿Por qué tiene que ver esto con lo pastoral? Bueno, porque usted, como oveja del Señor, o yo como oveja del Señor, muchas veces hemos caído a ese hoyo. Muchas veces hemos estado en el lodo cenagoso. La oveja muchas veces se cae, se pierde, pero entonces tiene que venir el pastor a rescatarla. Amén. Acá en este salmo nosotros vemos a Dios, a nuestro Señor, en su función pastoral. Acá está la oveja, en el pozo, en el hoyo de la destrucción. Creo que hay algunas versiones que dice de la desesperación. Entonces, una vez que te sacó, asentó tus pies sobre una roca y afirmó tus pasos. Eso es una labor pastoral. Cuando el pastor se encuentra que le falta una oveja y la oveja está en el pozo, en el hoyo de la destrucción, la va a rescatar. El pastor rescata a la oveja. Amén. Ahora, los hoyos antiguamente, o los pozos, antiguamente se cavaban como formas de trampa, porque vos hacías un pozo, lo dejabas un poco tapado, te ibas a tu casa y seguramente que durante la noche o la tarde caía algún animalito.
Entonces, al otro día ibas a buscar el pozo y tenías una presa, un animalito cazado. Era un instrumento de caza el pozo, ¿verdad? Eso llevándolo a nuestra vida, quizás podríamos decir que hemos sido cazados, pero no cazados con el anillo. Hemos sido cazados por el diablo. El diablo construyó un pozo para que vos caigas en ese pozo. Ese pozo es la forma en que te cazó, te agarró. Pero viene el pastor de los pastores. Y si estás en el pozo, en el lodo cenagoso de ese pozo, gloria a Dios, Él viene a tu rescate. Gloria a Dios. Ahora también mirando en la Biblia hay un pozo que también me llamó la atención, que es el pozo donde fue depositado José. Porque ese pozo, dice la Biblia, no había agua. En ese pozo no había agua. Eso me hace pensar en cuántas personas, cristianos, hijos de Dios, caen en un pozo en donde no hay agua. Es decir, no hay palabra, no hay lavamiento por agua, pero tampoco hay espíritu, que también está representado por el agua. Hay iglesias que son como un pozo, que no hay espíritu y no hay palabra. Necesitamos ser rescatados por el pastor de los pastores. Que Dios tenga misericordia. Gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos una casa, que hay agua y que hay palabra. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por eso. Si la novia de Cristo se cae en un pozo, pero está en lo pastoral, entonces viene el pastor de los pastores por su rescate. Gloria a Dios. Número 4, caminar en lo profético. Caminar en lo profético. Ya dijimos que tiene que caminar en lo apostólico, en lo magistral. La iglesia tiene que caminar en lo pastoral. Atención, porque también debe caminar en lo profético. Entonces vamos a leer un versículo del profeta Isaías, en su capítulo 40, versículo 27. Isaías 40, 27. Dice, ¿por qué pues dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel? Mi camino les oculto a Jehová, y mi causa pasa inadvertida a mi Dios. Ahí está Israel quejándose. Israel, podemos decir, es figura de la iglesia. Ahí está una iglesia. Y la palabra dice, ¿por qué estás diciendo que Dios no se ocupa de tus cosas? ¿Por qué estás diciendo que Dios pasa inadvertida tu causa? Versículo 28. ¿No lo has sabido? ¿No has oído que Jehová es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Lo quiero preparar para recibir este versículo. Estamos hablando de caminar, ¿verdad? Caminar en lo pastoral, ya dijimos, caminar en lo apostólico, caminar en lo magistral. Estamos en caminar en lo profético. Cuando la iglesia está caminando en lo profético, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es ese caminar? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 30 dice, aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, que cuando estamos en lo profético, una de las manifestaciones de la iglesia que está en lo profético es que camina, pero no se cansa. Camina, pero no se cansa. Tiene fuerzas renovadas.
Una iglesia que camina en lo profético es una iglesia que va para adelante, porque camina, 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 y el Señor le renueva la fuerza, le renueva la fuerza, le renueva la fuerza. Entonces avanza, 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 avanza. Camina y no se fatiga. Camina y no se fatiga. Cuando usted ve una iglesia, cuando usted ve un cristiano que camina hacia adelante, puede ser en su vida espiritual, puede ser en su vida ministerial, puede ser en una iglesia, pero si camina, 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 es porque está caminando dentro de lo profético. Quisiera leérselo de nuevo al versículo 31, porque dice, pero los que esperan, esa frase está con la palabra en el original, es la palabra kabá, que quiere decir permanecer atado, ligado, congregar. Pero los que esperan, es decir, los que kabá, los que permanecen atados, ligados, ¿a quién? Al Señor. Los que permanecen atados y ligados al Señor, también curiosamente significa congregar la palabra kabá, por lo que podríamos extraer la enseñanza de los que, los que esperan en el Señor, los que se congregan en el Señor. Amén. En Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán. La palabra levantarán es la palabra alá, que significa ascender, elevar, ensanchar, subir. Como hoy le explicaba, esa novia que va a dar va a caminar sobre escaloncitos, ¿verdad? Caminar, agradar, ser arrebatado. Bueno, los que esperan en el Señor, dice alá, es decir, van a ascender, van a ser elevados, van a ensanchar, van a subir. ¿Cuántos quieren ser parte de esa iglesia? Diga amén. Ok. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra fatigarán me interesó porque es la palabra sha'af y quiere decir desfallecer, desmayar, flaquear. Usted y yo necesitamos caminar en lo profético. Esto no es lo único, el tema profético es mucho más grande, mucho más amplio, pero lo estamos uniendo, hilvanando desde esta óptica, que lo profético hace que tengas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. No te vas a cansar de venir a la iglesia, no te vas a cansar de 2 cultos de 1 hora y media, no te vas a cansar de orar tanto tiempo, no te vas a cansar de ayunar tanto tiempo. No te vas a cansar de predicar el Evangelio, porque tus fuerzas son renovadas todo el tiempo. Te levantás a la mañana y decís, bueno, ¿hoy qué hacemos? Hacemos un programa de radio. No, hagamos una transmisión. No, hagamos un evangelismo. No, mejor vamos a la calle y vamos con un tambor y repartimos tratados. O predicamos, vamos a visitar tal familia. ¿Pero qué? ¿No te cansás nunca? No, porque el que está en lo profético es renovada su fuerza todo el tiempo. Todo el tiempo está con fuerzas para hacer cosas. Claro que el que no está en este río, entonces, sí, lo contrario, el lado negativo, siempre estará cansado. Pero el culto es muy largo. No, y ahora hay que ir a la Plaza de Granbur. No, pero ahora, no sé, que quieren hacer tantas cosas, que no tienen vida esa gente. Y ahora los hermanos se reúnen un culto, y ahora 3 cultos el domingo. Están cansados, Sus cuerpos se cansan, su espíritu está cansado, su alma está saturada de cansancio. Metámonos en el río profético, hermano. Metámonos en lo profético. Es la iglesia que camina, que camina, que camina y que va hacia adelante. Ok. Nos falta caminar en lo evangelístico y vamos a leer Romanos 10:15. Caminar en lo evangelístico. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito,
cuán hermosos son los pies. ¿Por qué hablamos de pies? Porque tiene que ver con el caminar. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Aquellos que anuncian el evangelio de bien. Imagínese conmigo a la novia siendo ministrada por los 5 ministerios. El magistral la ministra con la palabra. El apostólico la ordena, la pone toda en orden. En lo pastoral, si ella se siente mal, está triste, el ministerio pastoral la levanta, la rescata. Viene el profeta y le renueva, viene el ministerio profético de parte de Dios y es renovada su fuerza. Qué linda que está quedando la novia, ¿verdad? Pero le miran los pies y tiene los pies chuecos y sucios. Porque esa novia no predicó, porque esa novia no sembró la semilla, nunca invitó a nadie a la iglesia, esa novia, nunca ganó un alma. ¿Y por qué tiene los pies chuecos y sucios y zaparrastrosos? ¿Por qué? Porque los que anuncian el evangelio, dice la palabra aquí, los que anuncian el evangelio tienen los pies hermosos. Entonces, a esa novia hay que empezar a ministrarle lo evangelístico, porque lo evangelístico, queridas hermanas, que se hacen tratamientos en los pies, te deja los pies hermosos. Entonces, la preparación de la iglesia tiene que ser íntegra, bajo los 5 ministerios. Y el evangelístico tiene esta capacidad de hermosearte los pies. No sé si estoy predicando muy profundo o usted está aburrido. Ok, la novia se está preparando, se está embelleciendo y la manera de embellecerse es predicando la palabra, hablando del evangelio, anunciando el evangelio de nuestro Señor. No hay nada peor que una novia que tenga los pies descuidados. Si usted quiere ser novia o de la iglesia novia que se va a casar con nuestro Señor, sus pies tienen que estar ministrados. Tiene que comenzar a moverse. Hace un par de fines de semana el pastor habló claramente de esto. Nuestro amado pastor habló claramente sobre ganar, ganar almas. Tenemos que llevar a cabo esa petición pastoral de, hermanos, empecemos a movilizarnos, hermanos, empecemos a ganar almas, empecemos a multiplicarnos. Tenemos algo muy fuerte en nuestra mano, tenemos una palabra que ha venido a esta casa que explota, hermano, y usted no puede guardársela para usted mismo. Tiene que llevarla a otro, llévela a otra casa, llévala a sus parientes, llévalo a sus hijos, llévalo a donde quiera que usted ande. Empiece a poner en obra esto que el Señor habló hace un par de fines de semana. Porque si no, somos una novia con los pies descuidados. Ok, caminar en el evangelístico, también vamos a buscar otro versículo. No sé si me podrán ayudar. Es ese versículo que dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. No recuerdo yo y no lo apunté. Pero mis hermanos me van a ayudar. Estamos hablando de lo evangelístico y dice este versículo. ¿Dónde está? ¿Encontraron? Si alguien me dice la cita, se lo agradezco, así lo compartimos con los hermanos que... Salmo 126, 5. Ok, lo leemos, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Versículo número 6. Irá caminando, bueno, ahí dice irá andando, pero podríamos decir irá caminando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas.
Este es el último versículo que comparto, ya termino, ya concluyo. Dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando, andando y llorando. Mientras caen las lágrimas, cae la semilla. Mientras caen las lágrimas, cae la semilla. Pero llora, pero no deja de sembrar. Siembra, pero no deja de llorar. Muchas veces sembrar trae dolor. Sembrar te hace llorar. Pero dice el versículo acá, maravillosamente, dice, irá caminando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Estamos hablando de la semilla del Evangelio, ¿verdad? A veces las cosas no van a ser tan fácil. Sembrar el Evangelio no va a ser tan fácil. Sembrar en personas no va a ser tan fácil. Te va a provocar llanto. Te va a provocar dolor. Pero dice el versículo, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo hoy cuando lo leía, me lo imaginaba al sembrador, ¿verdad? Por ahí me salgo un poquito, a ver, no quiero salirme de cámara. El sembrador llorando, ¿verdad? Llorando, pero sembrando. Llorando, pero sembrando la palabra. Llorando, pero sembrando, ¿verdad? De ida. Pero cuando vuelve, ya viene contento. Viene con la gavilla. La gavilla era el menjunje de trigo, ¿verdad? El fruto. Eso me hacía pensar de que quizás muchos de nosotros estamos sembrando. Estamos hablando del Evangelio, pero por ahí también podemos sembrar otras cosas. Sembrando tiempo en personas, sembrando en familia. Y por ahí es difícil. Es difícil porque vos estás sembrando y llorando, sembrando y llorando. Hoy me gustaría que te vayas con esto en la cabeza. Sembrar, llorando. Sembrar, llorando. Sembrar, llorando. Lo repito porque quiero que te quede. Sembrar, llorando. Ok, pero ¿sabes qué? Dice ahí la palabra que cuando vuelvas vas a venir con regocijo trayendo las gavillas. Obviamente no vas a venir llorando ya, vas a venir contento con el fruto de haber sembrado. Ok, el resumen es, cuando hay ministerio magistral, hay palabra, en lo pastoral hay restauración, en lo apostólico hay orden, en lo profético hay nuevas fuerzas y en lo evangelístico hay siembra y hay fruto. Hoy quisiera terminar solamente enganchándome de este último pasaje sobre sembrar. ¿Qué estás sembrando, hermano? A veces sembrar cosas buenas trae dolor. A veces sembrar, hacer algo que vos sabés que estás sembrando, te trae angustia. Pero hay promesa del Señor de que eso va a dar fruto. Por ahí, hermanos que están sembrando en familias el Evangelio, están hablándole del Señor a una familia, están hablándole del Señor a una persona y no va a ser fácil. Es más, yo diría que si muchas veces no sembrás con lágrimas, no se va a dar esto, porque los hijos se paren con dolor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que no deje de sembrar, no deje de sembrar. La palabra primeramente, no deje de sembrar la palabra. Métete, comprométete, métete con lo evangelístico. El evangelista o el ministerio evangelístico no es un hermano que predica en la campaña solamente. No es un hermano que sale a dar trataditos en la calle. El evangelista sos vos, porque sobre vos hay una unción profética, una unción evangelística que viene de los 5 ministerios, que son constituidos por Dios. Esto viene de Dios, y si viene de Dios tenemos que hacerlo. Si viene de Dios, lo voy a hacer. Hay programas de radio que deberían empezar a hacerse, que deberías empezar a hacer y no lo estás haciendo. Hay transmisiones que deberías hacer que no estás haciendo. Hay una familia que te está esperando para recibir la palabra y no estás yendo. No estás sembrando. Ahora, cuando siembres, ese sembrar va a ser con llanto, va a ser difícil, pero tranquilo, ten esperanza. Porque después de haber sembrado con llanto,
a la vuelta vas a cegar con alegría, con fruto. ¿Cuántos quieren fruto? Amén. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hermano, no te canses de sembrar en la obra. No te canses de sembrar en tus hermanos. No te canses, no te digo no te canses porque la iglesia del Señor tiene que ser renovada en sus fuerzas. Ahí está lo profético que hablábamos hoy. La iglesia no se cansa de sembrar en esta tierra fértil, en este templo, en estos proyectos, en la radio, en la oficina. No te canses de sembrar. En tus pastores, sembrá. En tus hermanos. Así nosotros sembrémonos los unos a los otros. Amén. Sembrá amor, sembrá amistad, sembrá buena junta. Sembrá, no te canses de sembrar, aunque sea difícil. A veces vas a tener que pagar la cena vos. A veces vas a tener que esforzarte para sembrar en alguien. Pero eso va a dar su fruto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor. Porque enviaste los 5 ministerios, Señor, para preparar a tu esposa. Para edificar a los santos. Y si los enviaste, Señor, es porque los necesitamos. Gracias, Señor, por esos regalos en forma de persona. Pero, Señor, venimos en esta noche, Señor, a humillarnos en tu presencia. A decirte, Señor, ayúdanos a sembrar. Danos la semilla, Señor, para sembrar. Danos la palabra, Señor, ponela en nuestra boca para que la llevemos a esas casas, a esas familias, a esos lugares donde no llega tu palabra, donde hay niños esperando.